Odos le sugerían que lo traspasara, que una dama sola no lograría manejar una hacienda, que su progenitor había fallecido y que aferrarse a esa propiedad era terquedad, no fidelidad. Ella no lo cedió. Continuó allí protegiendo lo poco que lograba mantener, humedeciendo las plantas que su papá había sembrado, cual si regarlas fuese la única forma de continuar expresándole que no había partido por completo. Hasta que una tarde surgió un sujeto cabalgando con una propuesta en su ropaje, y algo ocurrió del otro lado de aquella valla que ninguno de ambos logró detallar más adelante. Hola, qué felicidad recibirlos aquí con nosotros en Relatos de Juan Carlos. Antes de seguir, relátanos en los comentarios desde dónde nos sintonizan, desde qué localidad, desde qué nación. Nos causa enorme placer leerlos y contestarles. Si aún no se encuentran inscritos, este resulta el instante ideal. De este modo, cuando narremos un nuevo relato, resultarán los primeros en enterarse. Si esta narración ya les agrada, dejen su me gusta y enciendan la campanita. Ahora sí, prosigamos. El señor Abundio Salinas resultó ser un individuo de escaso hablar y abundantes terrenos. Por 4 décadas laboró la hacienda El Refugio con aquellas palmas que no lograban permanecer inmóviles, despertando previo al alba, yaciendo cuando las tinieblas ya no permitían obrar más. Había edificado cada muro de barro con sus propias extremidades. Había cultivado cada arbusto frutal. Había delimitado cada valla de leña con la exactitud de quien comprende que su labor perdurará más que su existencia. No tuvo descendiente masculino, únicamente a Clemencia. Y Clemencia comprendió desde pequeña que tal hecho no justificaba actuar de distinta forma. Había dominado la cabalgata previo a los 5 años. Logró identificar cuándo el suelo requería líquido y cuándo poseía en exceso. Memorizó la denominación de cada hierba del terreno, cuáles brindaban alimento y cuáles únicamente arrojaban penumbra, entendiendo que las que solo ofrecen oscuridad resultan igualmente vitales. Su progenitor jamás le expresó que la adoraba con esos términos, pero le instruyó todo cuanto dominaba. Y Clemencia había asimilado que aquella resulta la forma en que ciertos varones comunican lo que no logran expresar de distinta manera. Don Abundio pereció una tarde primaveral, reposando en su asiento del pasillo, contemplando el terreno con la visión de quien efectúa un balance definitivo y queda satisfecho con el resultado. Contaba con 72 años y pasó cada uno de ellos en ese lugar. Clemencia sumaba 34. Los parientes no demoraron en surgir, los tíos, los sobrinos, los familiares, que durante la existencia de don Abundio habían acudido escasamente y ahora arribaban con esa exactitud que poseen ciertos cariños cuando existe un bien material de por medio. El tío Ceferino, hermano mayor del difunto, resultó el primero en expresarse directamente. Este predio vale, pronunció sentado a la mesa del comedor con el gorro todavía puesto, como quien carece de intención de permanecer más de lo preciso. Una hacienda de tal magnitud, con manantial, con vegetación, con los arreglos que tu progenitor le aplicó. Existen adquirentes, personas formales con capital. Resultaría una ridiculez no sacarle provecho. Clemencia lo observó desde el extremo opuesto del mueble. No se encuentra en oferta, sentenció. El tío Ceferino ajustó el gorro en su cráneo con aquel ademán de sujeto que no se haya habituado a recibir negativas. Clemencia, sé lógica. ¿Qué logrará una mujer solitaria con todo esto? Tu papá ya falleció. Careces de esposo, no posees críos.
¿Hasta qué momento lograrás con esto tú sola? Hasta el momento que consiga, contestó ella, y cuando no logre, observaré. El tío Ceferino partió sin beber el tinto que ella le había servido. Arribaron otros posteriormente, la tía Remedios con sus sugerencias envueltas en lástima, que en el interior resultaba intolerancia. Los primos con sus juicios sobre lo que debería ejecutarse con una propiedad que ninguno de ellos había operado un solo amanecer. Y cada individuo a su manera expresaba lo idéntico con diferentes vocablos, que resultaba excesivo para ella sola, que resultaba una pena desaprovechar el capital que otorgaba ese suelo, que su progenitor habría deseado que fuese pragmática. Clemencia los oía con la calma que había asimilado de don Abundio, que resultaba la misma calma con que él oía a la brisa cuando pronosticaba tormenta, sin cortar, sin apurarse y sin alterar los proyectos. Por ello, los meses que continuaron resultaron de labor y de mutismo. Clemencia despertaba con el alba como era habitual, extraía leche a las 2 cabras restantes, inspeccionaba el cerco del corral, humedecía el patio que su padre había sembrado ante la vivienda, rosas y trinitarias, y ciertas plantas que la mamá había plantado tiempo atrás y que continuaban vivas, dado que el suelo allí resultaba fértil, y dado que Clemencia las humedecía con la misma dedicación con que su mamá lo había efectuado. Existían labores que no lograba realizar sola. La cubierta del depósito requería arreglo desde la anterior época de tormentas. La valla del sector norte había colapsado en un par de segmentos. El pozo requería saneamiento, asuntos que su papá habría solucionado en una madrugada y que a ella le tomaban jornadas íntegras de faena con frutos apenas adecuados. No obstante, lo ejecutaba, dado que omitirlo representaba otorgar la razón a quienes afirmaban que no lo lograría, y Clemencia en ello resultaba hija de su progenitor. Los recursos rendían lo justo, comercializaba lácteos, comercializaba blanquillos, comercializaba las cosechas del vergel cuando producían. Descendía a la villa una vez por semana con lo que poseyera para comercializar y retornaba con lo que requiriera para la semana venidera. No resultaba opulencia, resultaba abasto, que representa la única manera de opulencia que no se somete a ningún otro. Las residentes de la villa la observaban con aquella combinación de respeto y pena que captan las damas que optan por lo complejo cuando lograrían optar por lo sencillo. Ciertas mujeres le cuestionaban si no consideraba contraer nupcias con aquella intriga que ocultan de angustia. Clemencia contestaba que no meditaba en ello, que poseía otros asuntos en que meditar, y modificaba la charla con la fluidez de quien ha mantenido aquel diálogo demasiadas ocasiones para continuar hallándolo atractivo. Ocurrió una tarde otoñal cuando surgió el sujeto. Clemencia se hallaba en el patio frontal, humedeciendo las flores con la vasija de arcilla que había pertenecido a su madre, cuando percibió al corcel en la vía. No resultaba un sonido extraño. La vía que cruzaba ante la hacienda era de las que empleaban los campesinos de la zona para dirigirse a la villa, y resultaba habitual que alguien transitara a cualquier momento. Pero aquel corcel se frenó. Clemencia no alzó la mirada de inmediato. Continuó humedeciendo, desplazando la vasija de una mata a la siguiente, con ese compás pausado que posee el riego cuando se efectúa con cuidado y no con apuro. Cuando al fin alzó la mirada, el sujeto ya se encontraba detenido al otro extremo de la valla, cabalgando, observándola. Resultaba un individuo de unos 40 años, tal vez algo mayor, de contextura robusta, con las palmas del individuo que labora el suelo, rostro bronceado por el astro, y una barba reducida que no representaba descuido, sino hábito. Llevaba prendas adecuadas, no con el refinamiento de urbe,
sino con aquel otro refinamiento del individuo rural que emplea vestimenta de calidad porque honra las fechas relevantes. Y aquella claramente resultaba una fecha relevante para él, aunque aún no hubiese pronunciado palabra. Lo que Clemencia observó primero, antes que cualquiera otra cuestión, resultó el semblante. Había arribado con un semblante, eso resultaba claro. El semblante de quien acude con una meta definida, con los vocablos listos, con el trato nítido en el pensamiento. Y aquel semblante, en el instante en que la observó a ella, había mutado de una manera que él, evidentemente, no había anticipado. No pronunció nada por un instante, Clemencia tampoco. El corcel se agitó levemente y el sujeto lo apaciguó con un ademán de la palma, sin desviar la mirada del patio, o tal vez sin desviar la mirada de ella, que en aquel instante resultaba complejo de diferenciar. «Indago por la hacienda El Refugio», pronunció al fin. «Ya la halló», contestó Clemencia y continuó humedeciendo. Se denominaba Eliodoro Vázquez y resultaba propietario de una hacienda regular a 3 leguas al este. Recibido de su progenitor, como casi todo lo que alguien posee en el campo, operado con los años hasta convertirlo en algo superior de lo que había resultado. Había quedado viudo 5 años atrás. Poseía un descendiente de 12 años que habitaba con la abuela materna durante la jornada y que arribaba a la hacienda los sábados. Resultaba un individuo organizado, de finanzas nítidas y resoluciones analizadas, que no ejecutaba nada sin haberlo reflexionado adecuadamente previamente. Había reflexionado adecuadamente la adquisición de la hacienda El Refugio. Los predios limitaban con los suyos por la zona norte. Poseían manantial, poseían vegetación, poseían los arreglos que don Abundio había efectuado durante décadas y se hallaban bajo el control de una dama solitaria que, según le habían comentado en la villa, no lograría mantenerlas demasiado tiempo más. Había acudido con una propuesta equitativa. Él mismo se lo había repetido mientras alistaba la travesía. Una propuesta equitativa, sin abusar de la coyuntura, dado que él no resultaba de esos. Había acudido con los vocablos listos, y en ese instante la había observado. No resultaba que Clemencia fuese excepcional en el significado en que se emplean esos términos para detallar a las damas en las melodías. Resultaba distinta cosa. Resultaba la forma en que se hallaba de pie en aquel patio con la vasija de arcilla en la palma, humedeciendo aquellas plantas con una atención que expresaba que lo que se encontraba ejecutando importaba, que no resultaba entretenimiento, sino propósito. Resultaba la forma en que la hacienda a sus espaldas, con su barro deteriorado y su cubierta reparada y sus plantas increíblemente vigorosas en medio de la negligencia, expresaba algo acerca de la persona que la protegía. Eliodoro no logró bautizar con exactitud lo que experimentó en aquel instante. Únicamente comprendió que los vocablos que había listado en la vía ya no resultaban los vocablos adecuados. Clemencia le permitió el ingreso al pasillo porque de esa manera se acostumbraba, porque don Abundio le había instruido que a quien arriba al pórtico se le brinda asiento y líquido, aunque acuda a pronunciar algo que uno no desea oír. Eliodoro descendió, amarró el corcel al pilar habitual, ascendió los peldaños del pasillo con el gorro en la palma, tomó el líquido que le brindaron, se acomodó en el asiento de leña que rechinó bajo su masa de una forma que expresaba que llevaba años resultando el idéntico asiento. Clemencia se acomodó en la butaca de su progenitor ante él, con las palmas sobre las piernas y la columna erguida. Acudí a dialogar acerca de la hacienda, pronunció Eliodoro. Lo supongo, pronunció Clemencia. Poseo el dato de que puede hallarse en oferta. Poseo un mal dato,
Heliodoro la observó. Me comentaron en la villa que la coyuntura resultaba compleja, que tal vez... Lo que le comentaron en la villa, cortó Clemencia con tono sereno. Resulta lo que los pobladores de la localidad expresan cuando no conocen bien lo que ocurre, pero requieren pronunciar algo. Esta hacienda no se halla en oferta. Mutismo. Heliodoro observó el pasillo, la vivienda, el patio notorio desde donde se hallaba acomodado. Observó las flores que Clemencia había estado humedeciendo cuando arribó, que resultaban de la clase que no brota en cualquier suelo, sino en la que alguien protege con perseverancia. ¿Usted sola maneja esto?, interrogó, y la interrogante surgió diferente de cómo hubiese surgido si la hubiese formulado en la villa, sin el matiz de quien critica, sino con el de quien auténticamente desea conocer. Sola, pronunció Clemencia, tal como lo manejó mi progenitor, tal como lo manejó mi abuelo previo a él. Su progenitor resultaba un individuo solo igualmente, pronunció Heliodoro. Mi progenitor resultaba varón, contestó Clemencia. Yo resulto dama. Según la mayoría, eso marca la distinción. Un lapso. Para mí no la marca. Heliodoro no contestó de inmediato. Observaba el patio, o observaba a Clemencia, o observaba ambas cuestiones simultáneamente, sin lograr diferenciar dónde concluía una e iniciaba la otra. ¿Qué hace falta en este lugar?, interrogó luego. Clemencia frunció levemente el ceño. ¿Cómo expresa? En la hacienda, ¿qué resulta lo que más falta hace? Resultaba una interrogante rara, procediendo de alguien que había arribado a adquirir. Clemencia lo observó un instante analizando. La cubierta del depósito, pronunció al fin, y la valla del norte y el pozo requiere saneamiento desde hace un par de épocas. Heliodoro asintió cual si tomara apunte mental. Eso posee arreglo, pronunció. Todo posee arreglo si existe quien lo solucione, contestó Clemencia. El inconveniente no resulta el arreglo. El inconveniente resulta que no sobra el lapso para todo. Heliodoro retornó a la jornada posterior, no con vocablos de adquisición, con utensilios. Arribó al alba previo a que el astro se hallara elevado, con el corcel repleto de elementos y un semblante de quien ha tomado una resolución que no acaba de comprender totalmente, pero que ha determinado no debatir. Clemencia lo observó arribar desde el pasillo con la taza de tinto en la palma y permaneció inmóvil un instante. ¿Qué ejecuta?, interrogó cuando él amarró el corcel al pilar. Acudí a revisar lo de la cubierta del depósito, pronunció él, cual si fuese el asunto más normal del planeta. No le solicité eso. No, reconoció Heliodoro, pero usted expresó que hacía falta y yo conozco cómo ejecutarlo. Se encogió sutilmente de hombros. No requiere representar nada si no anhela que represente nada. Clemencia lo observó por un instante extenso. Después ingresó al comedor y retornó con otra taza de tinto. Heliodoro laboró aquella mañana en la cubierta del depósito con la atención silenciosa de individuo habituado a laborar solo. Clemencia continuó con sus labores, que resultaban bastantes, y transitó por allí esporádicamente sin pronunciar nada, observando el progreso con aquella valoración pragmática de quien comprende lo que se halla observando. Al mediodía, ella elaboró alimentos y le indicó que lograba ingerir si anhelaba. Él indicó que anhelaba. Ingirieron en el pasillo, en el idéntico asiento y la idéntica butaca de la tarde previa, con la hacienda desplegándose al frente y el alimento entre ambos como la excusa más arcaica del planeta para que un par de individuos permanezcan en el idéntico sitio un lapso más de lo rigurosamente preciso. No dialogaron en exceso, pero lo que dialogaron resultó auténtico.
Él le narró acerca de su hacienda, acerca de su descendiente, acerca de los 5 años desde que su cónyuge había fallecido y la forma en que el lapso altera las cuestiones, pero no las elimina. Ella le narró acerca de su progenitor, acerca de lo que le había instruido, acerca de la forma en que una hacienda se convierte en más que suelo cuando uno lo labora con los años necesarios. Eliodoro oyó con la atención de quien carece de apuro en ninguna vía. ¿Por qué motivo no lo cedió?, interrogó en un instante cuando la totalidad le sugería que lo cediera. ¿Por qué motivo no lo ejecutó? Clemencia meditó previo a contestar. Dado que este predio posee el recuerdo de mi progenitor, pronunció, cada arbusto que sembró, cada valla que erigió, si lo cedo, ese recuerdo no posee donde alojarse. Un lapso. Y dado que si lo cedo, les otorgo la razón a todos los que afirmaron que no lograría. Eliodoro la observó. ¿Y logra?, interrogó. Aquí permanezco, pronunció ella. Eliodoro retornó la semana venidera y la venidera, no eternamente con labor pendiente. En ocasiones, únicamente transitaba, se frenaba en la valla, intercambiaban algunos vocablos. En ocasiones, arribaba con algo del tianguis que había adquirido en exceso y que brindaba sin efectuar protocolo de ello. En ocasiones, permanecía para auxiliar con algo de la hacienda y otras ocasiones únicamente se acomodaba en el pasillo un lapso previo a continuar su vía. La villa murmuró, como eternamente murmura la villa. Clemencia oyó las opiniones con la idéntica calma con que había oído las sugerencias de ceder, que resultaba nula en el interior, pero que exteriormente lucía como bastante. Un domingo, cuando Eliodoro arribó más al alba que de costumbre, y halló a Clemencia con la vestimenta de labor y la azada en la palma, alistándose para despejar la zanja del vergel, él agarró la segunda azada que se hallaba suspendida en el pasillo sin consultar y acudió a ubicarse del otro extremo de la zanja. Laboraron de esta manera toda la mañana, cada individuo en su punta, progresando hacia el medio. Cuando se toparon en la mitad, Eliodoro se frenó y la observó. Clemencia, pronunció. ¿Qué?, pronunció ella sin cesar de laborar. Acudí a adquirir esta hacienda la ocasión inicial. Lo conozco, ya no anhelo adquirirla. Clemencia se frenó, lo observó. ¿Qué anhela entonces? Eliodoro sujetó la azada con ambas palmas, como quien requiere poseer algo rígido entre los dedos para pronunciar lo que va a pronunciar. Anhelo continuar acudiendo, pronunció, si usted me lo consiente, sin excusa de labor ni de adquisición, únicamente acudir. Clemencia lo observó por un instante que no resultó breve. Después observó la hacienda, el vergel, las flores que se apreciaban desde allí, las trinitarias que su mamá había sembrado y que continuaban brotando cual si el lapso careciera de mandato sobre ellas. Logra acudir, pronunció al fin, pero si acude, labora. Eliodoro sonrió. Resultaba una sonrisa reducida, sin exageración, de la clase que surge cuando algo encaja en su sitio sin que ninguno lo haya presionado. Eso ya lo conozco, pronunció, y continuaron despejando la zanja. Las cuestiones entre Clemencia y Eliodoro se fueron ordenando lentamente, con la idéntica lentitud con que se ordenan las cuestiones que perduran, sin que ninguno las apure y sin que ninguno las detenga. Él continuó acudiendo, ella continuó acogiéndolo. La hacienda fue prosperando paulatinamente, no dado que ella no lograra sola,
sino dado que con un par de manos las cuestiones progresan más velozmente y resultan mejor elaboradas. Y Clemencia resultaba dama pragmática que dominaba diferenciar la soberbia provechosa de la soberbia vana. El tío Ceferino surgió una jornada y los observó laborando unidos en la valla del norte. Se marchó sin pronunciar nada, lo cual resultaba más expresivo que cualquier cosa que hubiese logrado pronunciar. El descendiente de Eliodoro, Benigno, un joven formal de 12 años que poseía las pupilas de su mamá y la personalidad de su progenitor, acudió un sábado con él y permaneció observando la hacienda con aquella valoración callada de los infantes que ya inician a comprender el entorno, pero aún no conocen que lo están comprendiendo. Al cierre de la tarde le interrogó a Clemencia cómo se denominaba la res de mayor tamaño. Consuelo, pronunció Clemencia. ¿Por qué motivo, Consuelo? Dado que cuando me hallaba melancólica me brindaba acompañamiento, pronunció ella, y eso resulta lo que ejecuta el consuelo. Benigno meditó en ello por un instante y asintió con la formalidad de quien acaba de acoger datos relevantes. Retornó el sábado venidero y el posterior. Pronunció que no resultaba individuo de evasivas, que la había acudido a adquirir y se había mantenido por otro motivo, que la hacienda de ella resultaba tan propia como la suya misma y que ello no se alteraría con ningún documento, que lo que planteaba no resultaba que ella se rindiera a nada, sino que ambos adicionaran lo que cada individuo poseía. Clemencia lo oyó del inicio al cierre, sin cortar. Después observó la hacienda, las flores que su progenitor había sembrado, las trinitarias de su mamá, el arbusto de guayaba que había brotado solo en la esquina del patio y que ninguno había sembrado, pero que la totalidad había dejado brotar dado que brindaba penumbra favorable. Y resultaba vasto, y resultaba más que vasto, resultaba exactamente lo que requería resultar. El enlace resultó modesto en el templo de la villa, con escasos individuos, dado que Clemencia no resultaba de festejos inmensos y Eliodoro tampoco. El tío Ceferino arribó con demora y se acomodó en la parte posterior. No pronunció nada acerca de la sesión. Cuando el cura los proclamó unidos, Eliodoro observó a Clemencia con aquel semblante que ella identificaba, el que no pronunciaba en exceso, pero pronunciaba la totalidad. Y Clemencia meditó en su progenitor, en el asiento del pasillo donde se había acomodado a observar la hacienda la tarde definitiva. Meditó que él habría identificado a Eliodoro no por la familia ni por los predios, por las palmas, por la forma de elaborar, por la manera de permanecer en mutismo, cuando el mutismo resulta lo apropiado. La hacienda, el refugio, continuó resultando de Clemencia. Ello no se alteró con el enlace dado que Clemencia había resultado directa desde el inicio, y Eliodoro había comprendido desde el inicio que resultan las dos cuestiones que hacen falta para que un pacto opere de verdad. Pero actualmente, con la distinción de que en ocasiones existía alguien que transitaba a su costado y las observaba un instante previo a continuar, de la idéntica manera en que su progenitor las había observado eternamente, con aquel respeto callado que poseen los individuos rurales por las cuestiones que brotan. Y ambos permanecieron observando cómo la claridad del ocaso iba alterando el tono de las cumbres, de verdoso a cobrizo, a aquel anaranjado que únicamente perdura unos minutos, previo a que la totalidad se torne celeste. Era suficiente, resultaba más que vasto, resultaba al fin la hacienda que su progenitor había visualizado cuando sembró las flores iniciales. No únicamente suelo y labor,
sino suelo y labor, y alguien con quien observar el ocaso.